estamos aquí, acabamos de comprar nuestro boleto, estamos aquí todos unidos y vamos a ir a esta aventura. Acompáñennos. Bajo toneladas de concreto, a los pies del Monumento a la Revolución y en los sótanos de lo que alguna vez se pensó sería el gran palacio legislativo del gobierno de Porfirio Díaz, vive el Museo Nacional de la Revolución, un espacio de vanguardia museística dedicado a la divulgación del proceso histórico de la Revolución Mexicana. Este museo es el recinto que más objetos históricos de esta importante época alberga. Cuenta con unos 3.300 objetos, entre los que están documentos, fotografías, banderas, uniformes, armas, archivos de video, audio, grabaciones y mucho más. Cuando entramos al museo en la primera sala, encontramos la maqueta del proyecto inicial como iba a ser ahí originalmente el Palacio Legislativo, con Porfirio Díaz, que fue encargado a un arquitecto francés llamado Émile Bernard, el cual no se llegó a concretar a falta de presupuesto. De igual forma se suspendió porque era un proyecto porfiriano. Se encontró cómo fue hecho la cúpula y la cimentación. De igual forma se encontró lo que puede ser un estuche donde se guardaban puntillas para escribir y firmar documentos importantes. También se pueden encontrar documentos importantes como lo son el periódico Imparcial del sábado 24 de septiembre de 1910. Aquí se anuncia que fue colocada la primera piedra del Palacio del Poder Legislativo, lo que antiguamente iba a ser aquí, pero actualmente ya es el Monumento a la Revolución. Consolidación del Estado mexicano. Empezamos con la historia de los países de la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio, donde para 1858, cuando empezó la Guerra de Reforma, la joven nación mexicana había ensayado distintas formas de gobierno y se equivocó en todas. Fracasaron la República Democrática, Representativa y Federal, la República Centralista, la monarquía moderada y la dictadura militar. Se encuentra un mural de Benito Juárez portando la bandera mexicana en guerra. Se muestran imágenes antiguas de manifestaciones de periodistas en respaldo de la séptima reelección de Díaz en 1910. La guerra de gobierno porfirista contra los yaquis. El porfiriato es conocido como un periodo vigoroso crecimiento económico. Porfirio Díaz, el único e inigualable, el inmortal, apreciado por unos, odiado por otros, pero recordando por todos. Gracias a él, México se volvió potencia mundial por un corto tiempo, con sus exportaciones de plata, que nos hicieron número 1 en exportaciones de mineral, e hizo que nos llegara la revolución industrial, aquí unos 20 años más tarde, pero más vale tarde que nunca. En esta sala se explica la convocatoria de Madero a levantarse en armas. No tuvo una respuesta inmediata ni simultánea en todo el país. Sin embargo, en los siguientes meses hubo levantamiento en distintas regiones y el ejército federal se mostró incapaz de sofocarlos. En esta pelea los jefes rebeldes Pascual Orozco y Pancho Villa fueron los que más destacaron. El 14 de febrero de 1911, Madero entró al territorio nacional y se puso al frente de las fuerzas rebeldes, y después de varias luchas sus tropas se alistaban para la batalla de Ciudad Juárez. El 19 de abril sitiaron la ciudad. Se encuentra un cuadro de Francisco y Madero junto a su silla presidencial y más adelante se encuentran libros y el famoso Plan de Ayala. Fue una proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Se encuentra un video de esa época. También observamos hojas de periódicos, la mayoría en inglés, que hablaban sobre lo que pasaba en esos días. Se encuentra un mural de Francisco y Madero montando un caballo y otras personas alrededor de él. Su frase célebre era «Tierra, libertad y pasión». Revolución constitucionalista. Con el asesinato de Francisco y Madero, Victoriano Huerta y sus cómplices pretendieron descabezar la revolución contra la que había dirigido el golpe militar del 9 de febrero de 1903, pero le salieron mal los cálculos. El Plan de Guadalupe fue la guía política de la nueva revolución, la cual se unificaron las fuerzas que condenaron el cuartelazo de Huerta y que permitió la afirmación del liderazgo de Carranza. Fue promulgado el 25 de marzo de 1913. Se encontraban los rifles que se utilizaban para los enfrentamientos. De igual forma, podemos observar parte de su calzado que se utilizaba y sus armas.
Había un barco, réplica exacta de donde se transportaba, el 13 de agosto de 1914, sobre el guardafango de su automóvil. Los generales revolucionarios Obregón y Lucio Blanco firmaron con el último representante de gobierno. Se encuentra manifestación artística de nombre La Bola y representa a todos aquellos que participaron en la revolución, que están sin nombre y no se sabe exactamente quiénes fueron. Entre ellos están las Adelitas, los combatientes y niños. La revolución política, convocada por Francisco I. Madero y coronada por Venustiano Carranza, desató una gigantesca movilización de masas, cuya explicación puede encontrarse en los agravios infligidos a las masas trabajadoras, particularmente campesinas, durante el Porfiriato. Entre estos agravios destacaba el despojo de tierras a los pueblos y las comunidades por los hacendados con el apoyo y complicidad del gobierno. En esta sala podemos observar un mural que simboliza la lucha de los campesinos contra el Porfiriato. Podemos observar distintas fotos de los personajes importantes de esta época, así como armas, trajes y un pequeño video de esa época. En agosto de 1914, la revolución sería victoriosa sobre el cadáver del antiguo régimen, pero la victoria se empeñaba por las diferencias entre los vencedores. La más evidente era la que separaba al ejército constitucionalista del ejército liberador del sur, pero también en las filas del constitucionalismo había diferencias. Fracciones de este ejército empezaron a combatir entre sí cuando no había pasado una semana de los acuerdos de Teloyucan. En esta sala particularmente encontramos documentos firmados por personajes importantes de la época, así como el famoso Plan de Agua Prieta, fotos con los mismos personajes, las armas utilizadas por ambos ejércitos y los billetes o la forma de pago en esa época. El ascenso de los sonorenses. Venustiano Carranza era presidente desde 1917. Aún sobrevivían grupos rebeldes. Los zapatistas seguían en armas a pesar de que el gobierno había asesinado a su líder Emiliano Zapata. El país no estaba completamente pacificado y la unidad de las fuerzas que sostenían a Carranza era frágil, lo que se evidenció durante la sucesión. Surgieron tres candidatos: Álvaro Obregón, quien se había retirado unos años a su vida de agricultor; Pablo González, que se mantuvo en el gobierno; e Ignacio Bonillas, embajador de México en Estados Unidos. En la sala podemos encontrar distintos documentos y fotografías de las calles de la ciudad, pero lo hace una distinción enorme es el biciclo, el cual servía para alcanzar distancias largas a mayor velocidad que la bicicleta convencional. El cardenismo es un movimiento político que se produjo en una época de gran conflictividad, posterior a una revolución del campesinado, y se caracteriza por la búsqueda de una mejora de la situación de los campesinos y otras clases obreras. En la siguiente sala observamos fotografías de la época, periódicos, fotografías de Lázaro Cárdenas y una silla presidencial. En este breve recorrido al pasado de nuestro país, pudimos darnos cuenta del trabajo arduo y comprometido de estos hombres y mujeres que lucharon unidos para darnos la libertad como ciudadanos y así poder ser libres para tomar nuestras decisiones, tener libertad para expresar nuestros pensamientos y tener derechos. Nos hemos dado cuenta cómo cada paisaje de la historia de México, cosas que sucedieron hace muchos años se siguen vengando y errores que se repitieron en el pasado se siguen repitiendo.